desánimo porque a todos nos concierne como iglesia. Amén. Y he decidido comenzar con una pregunta que es bien básica, bien simple, y la respuesta es muy obvia, pero a veces eso nos puede llevar a quitarle el valor, pero aún así he decidido comenzar así porque nos lleva a reflexionar un poco sobre el tema. La pregunta que quería hacer es: ¿cuántos de ustedes alguna vez se han sentido desanimados? Asumo que todos, amén, y cuando digo todos no me refiero solamente a los que estamos aquí, sino también a los que están afuera, creyentes y no creyentes, adultos, niños, viejitos, todos alguna vez han pasado por desánimo. ¿Y por qué digo esto? Porque tanto el desánimo como el ánimo, como su contraparte, los dos no discriminan. Los dos están presentes en la vida de las personas dependiendo del tiempo. Ahora, cuando hablo de desánimo, no me refiero a las típicas actitudes que vienen con el desánimo, que es como más, si lo pudiera llamar, más mínimo, más simple, que son esas actitudes de no querer levantarse en la mañana, o no querer ir al trabajo, o no querer estudiar, o no querer cocinar, hacer el aseo, a la universidad, al colegio, lo que sea. No me refiero a eso, aunque es una manifestación del desánimo. No me refiero simplemente a eso, me refiero a ese extremo que es un poco radical, que es fuerte, ese extremo donde a veces queremos renunciar, donde queremos tirar la toalla, donde nos cansamos, donde nos duele lo que pasa, donde, llevándolo al contexto más cristiano, donde no queremos orar, donde no queremos humillar nuestro corazón, donde no queremos levantar las manos cuando adoramos, donde no queremos inclinar nuestra cabeza, donde no queremos leer la palabra. A ese extremo lo quiero llevar, a ese desánimo, a ese nivel de desánimo. Porque sentimos que todo se derrumba, nadie tiene sentido. Y la Biblia al final lo único que está haciendo es llenándose de polvo en la casa. También hemos pasado por eso. Espero que no en este tiempo. Ya no somos neófitos, no nos convertimos ayer la mayoría, pero el desánimo siempre está a las puertas. Amén. Cuando se sufre cuando se padece este estado, por lo general las cosas malas que nos pasan son más malas todavía, son peores. Y las cosas buenas que nos pasan, las pequeñas cosas buenas que nos pasan, pierden valor. Ya no lo vemos tan bien, tan bueno como debería ser. En este sermón lo que voy a hacer es dividirlo en dos partes. Comenzaré hablando en la primera parte sobre el desánimo, en el contexto de la carta a los hebreos, y llevándolo un poco a nuestros días con las implicancias que esto tiene para hoy. Y en la segunda parte, cómo vencerlo. El título de este sermón es la manera más simple, más obvia y a la vez más importante para vencer el desánimo. Amén. Voy a proceder a leer y luego les doy la cita. Espero que primero me presten atención. Leo en el nombre de Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Dios, por un nuevo tiempo con mis hermanos, donde podemos meditar juntos las Escrituras, Padre Celestial, donde podemos leer, conocerte mejor, y por medio del conocimiento tuyo, conocernos también a nosotros mismos, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tenemos una Biblia, Señor, porque el consejo tuyo está tan cerca y a veces, por nuestro desánimo, nosotros mismos lo alejamos, lo vemos lejos, Padre Celestial. Ayúdanos a anhelarte, a querer escucharte cada día, a querer aplicar lo que aprendemos, Señor. Obra por medio de tu Espíritu Santo en mis hermanos, obra en mi vida, ayúdame a ser fiel a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hermano, acompáñenme. Hebreos 12, versículos 2 y 3. Hebreos 12, versículos 2 y 3. Amén. Para entrar en un contexto general, cabe destacar que la carta a los hebreos está dirigida a una comunidad judía, hebrea, que creía en Cristo, judía cristiana,
Y esto lo sabemos por el contenido de la epístola. Amén. Eran seguidores y creyentes de Cristo, pero habían algunos que todavía no se desligaban del antiguo pacto. Todavía vivían con ritos religiosos. Amén. No estaban centralmente pensando solo en Cristo. Solo quería partir con eso. Uno de los temas destacados en la carta a los Hebreos es el sacerdocio levítico. Se habla mucho de Moisés, del antiguo pacto. Y el tema central es Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote, nuestro verdadero sumo sacerdote. Amén. Amén. En la mañana, ayer, leía una frase de Charles Stanley, que decía, si la puedo parafrasear, sería algo así como: Jesús en la carta a los Hebreos es mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque Él lo creó, y lo creó para su gloria. Decía, es mayor que la ley, porque Jesús trajo la verdadera ley, la de la libertad. Y es mayor que los ángeles, porque los ángeles lo adoran. Amén. Y es mayor que Aarón, el sacerdote de ese tiempo, porque él realmente es nuestro verdadero sumo sacerdote. Eso lo creemos. Amén. Entrando un poco en el desánimo, como el tema de la primera parte del sermón, les quería decir que a la luz de los capítulos 10, 11 y 12 de la carta a los Hebreos, el desánimo se caracteriza principalmente, ojo con esto, por lo fuertes que parecen las pruebas, por un lado, y lo débil que es la fe por el otro. Lo fuertes que parecen las pruebas y lo débil que es la fe por el otro lado. ¿Por qué enfatizo el hecho de que parecen pruebas fuertes y no simplemente lo son? Bueno, creo yo porque en definitiva la fortaleza de tu prueba, lo grande que sea tu prueba, lo gigante que se pueda ver, va a depender de tu fe en Cristo. Amén. Eso va a depender de tu fe en Cristo. Mientras más débil y estancada, disminuida, pequeña, que no crece, sea mi fe, mayor va a ser la prueba, mayor la voy a ver, más difícil, más imposible de superar la voy a conocer. Cuando vivo en esa situación, viendo todas las pruebas tan grandes que no las puedo superar y mi fe en Cristo es tan débil, el desánimo está a las puertas, hermanos. El desánimo está a las puertas. Ahora, hablando de esto, ¿qué causa el desánimo al que nos referimos en este sermón? Si existe un desánimo, ¿qué lo causa? Necesito saber para tener las armas, las herramientas como cristiano para caminar bien. Pudiéramos pensar que son las pruebas en sí mismas las que causan el desánimo en nuestra vida cristiana. Porque de repente nos llega una prueba. Todos sabemos que hay veces donde Dios permite que nos llegue más de una prueba, que nos lleguen todas juntas, como decimos en buen chileno, nos llegaron todas juntas. Y eso podría parecer que provoca nuestro desánimo, pero como dije anteriormente, el desánimo lo causa una fe débil, una fe débil. Ahora, si sé que una fe débil causa mi desánimo, ¿cómo es una fe débil? ¿En qué se caracteriza? Porque si yo como cristiano quiero caminar con fe, necesito saber qué es una fe débil para alejarme de ella o para luchar con todas mis fuerzas, con el poder del Espíritu Santo, para no caer en eso. Para responder esta pregunta, vamos a revisar los versos del 1 al 3 del capítulo que estamos leyendo. Hermano Ignacio, ¿nos puede leer Hebreos 12, del 1 al 3, por favor? Amén. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Gracias, hermano. Bueno, el verso 1 nos manda a despojarnos del pecado, por un lado, y a correr una carrera. Se habla de una carrera que tenemos por delante. Amén. Esta carrera, considerando que la carta está destinada a hebreos cristianos, y nosotros somos cristianos, también tiene implicaciones directas para nosotros hoy. Amén. Y se dice sobre esta carrera, que esta carrera no se corre como tú quieres, ni como yo quiero.
esta carrera se corre con paciencia. Con paciencia. Amén. Y si se debe correr con paciencia, por lógica, por implicancia, es una carrera de largo aliento. No es una carrera de velocidad. Para los que entienden un poco de eso, la hermana Raquel, el hermano Claudio, no es una carrera que necesite velocidad porque no es corta, necesita paciencia porque es larga, de aguante, resistencia. Amén. Ahora, si bien corro con paciencia, noten la siguiente particularidad. Tal como nos dice el verso 2, tus ojos no están en el camino, en la carretera, en la pista, donde sea. Tus ojos están en Jesús. En la carrera, tus ojos están en Jesús. Hay otra particularidad, que además de Jesús, tus ojos están en nada más, solo en Jesús. Amén. No es que cuando estás en la carrera tengas que mirar a Jesús, es que tienes que mirarlo solo a Él, solo a Él. Se nos manda a tener la vista puesta en Jesús, como decía, y en nada más. En la carrera que tienes por delante, como cristiano, puede haber un paisaje lleno de cosas que no te van a gustar y otras que te pueden tentar a que te gusten. Amén. Unas te quieren atacar y las otras te quieren tentar a que te van a dar placer o gusto, etc. Es por eso la importancia de mirar siempre a Jesús a lo largo de toda la carrera. Ahora, si sabemos que Jesús es nuestro centro en la carrera, ¿tengo algún otro punto o algún otro apoyo para fundamentar esto? Vemos en el verso 3 que dice: considerad a aquel. Ese aquel se identifica con el Jesús del verso 2 y se manda a lo mismo, a considerarlo a Él, y el verso 2 a poner los ojos en Él. Amén. Y ahora, con esto que hemos visto, respondemos la pregunta y volvemos atrás. ¿Cómo es una fe débil? Una fe débil es una fe que se manifiesta de dos maneras. Uno, confía en cualquier cosa menos en Jesús. Y esa es la fe que no tenemos, o por lo menos que espero que no tengamos ninguno de los que estamos aquí. Confía en cualquier cosa menos en Jesús. Y la otra fe, y esta es la que podemos caer, y es peligrosa, es lo más peligroso que nos podría pasar en cuanto a nuestra fe, es que se centra en Jesús además de en otros, o en otras cosas, o en otras personas. Esta última es la de gran peligro, porque entra sin ruido, hermano, y cuando nos damos cuenta ya está sentada en el trono con Jesucristo. Amén. El trono de Dios en esa situación ya no es exclusivo de nuestro Señor. Ahora el trono es compartido con algo más, con lo que sea, con lo que sea. Debemos estar despiertos porque puede centrarse, como digo, además de en Jesús, en cosas que incluso son buenas en sí mismas. Por ejemplo, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tu vida académica, tus estudios, incluso tu teología, tu doctrina, tu vida de oración, tu estudio de la palabra, incluso. Hermanos, una fe débil, sacando una conclusión de lo que venimos diciendo, no es débil porque no se centra en Jesús, es débil porque se centra en Jesús, pero también mira para el lado. ¿Se entiende? Sí. Si tuviera que definir en una frase, esa típica frase para el Facebook, es buena, ¿no? Una fe débil tiene opciones además de Jesucristo. Una fe débil tiene opciones además de Jesucristo. Es justamente esto de lo que nos habla la carta a los Hebreos, una epístola que vemos que está dirigida a una comunidad judía creyente, pero que además de creer en Jesús, estaba propensa a seguir en los ritos del antiguo pacto. Amén. ¿Estaba Cristo en sus corazones? Sí, sí estaba. Pero no estaba solo Cristo. No estaba solo Cristo. Ahora, por el otro lado, no creo que esté de más decir que una fe fuerte es la que mira solo a Jesús, el Hijo eterno de Dios, sin importar, usando la terminología del texto, sin importar el kilómetro en el que nos encontremos dentro de la carrera, sin importar si estamos recién comenzando, sin importar si hay mucho sol y el calor pega fuerte, sin importar si hay vallas que hay que saltar,
sin importar si hay competidores a mi lado que me quieren votar, que quieren hacer trampa para llegar primero. No importa nada, ¿por qué? Porque Jesús ganó la carrera primero. Amén. Empezó y la terminó perfectamente, por lo tanto lo miro a Él. Y esto se me ocurrió en la mañana, no está en el texto, pero ¿quién mejor entrenador que aquel que es experto en la carrera? Amén. No existe otro. Puedo recibir consejos de un amateur, pero ¿quién mejor que un experto, uno que ha corrido la carrera más difícil que se puede correr y que él mismo me enseña cómo llegar al final? Amén. Entonces, confiando en los ritos religiosos o llevándolo a nuestra vida en cualquier otra cosa o persona, en cierto sentido, esto traerá un desánimo del que venimos hablando, porque nuestros ídolos autocreados, en los que confiamos además de Jesús, nos van a frustrar, nos van a desanimar, porque no pueden hacer la pega, como decimos los chilenos, no pueden hacer el trabajo. Amén. Soy defraudado por eso, y conviene por tanto aprender a creer solo en Jesucristo, o el desánimo será el inicio de cosas mucho peores para nuestra vida cristiana. Ahora, antes de avanzar, creo que es bueno dejar algo claro antes. Empezamos diciendo que una fe débil es la causante del desánimo, porque es esta la que engrandece las pruebas que tengo. Amén. Una fe débil que no mira solo a Jesús, sino que mira a otras cosas, ve la prueba muy difícil, muy difícil. Dijimos también que una fe débil se caracteriza por creer en Jesús, además de otra persona, o de otro ser, o de otra cosa. Y también lo último que dije fue que una fe débil no nos sostiene, porque no nos puede sostener. Ídolos creados por nosotros mismos no nos pueden sostener. Y aquí es donde me quiero detener, en la palabra sostener. ¿A qué me refiero con sostener? Cuando nosotros usamos la palabra sostener, nos referimos a un contexto en donde estoy perdiendo el equilibrio, ¿no es cierto? Estoy perdiendo el balance, estoy temblando, siento que estoy mareado, voy a caer. Lo hago para evitar una caída. Para eso necesito un sostén, un sostenedor, alguien. Ese alguien nos sostiene y nosotros creemos en él porque creemos que nos puede sostener. Amén. Obviamente, para nosotros, y debe ser así siempre, nuestro sostén, nuestro sostenedor es Jesucristo, nuestro Señor. Él nos sostiene y nos mantiene de pie a pesar de todo. Pero lo que quiero aclarar es que cuando digo sostener, implícitamente me estoy refiriendo a una situación en donde necesito un apoyo firme. Un apoyo firme. En una situación como esa, donde necesito un apoyo, es ahí donde una fe débil no me puede sostener. Ahí. ¿Por qué? Sentado en un sillón, trayéndolo un ejemplo de la vida diaria, sentado en un sillón viendo tele, no necesito mucha fe, o por lo menos una fe muy grande, o por lo menos una fe genuina. Simplemente me siento y disfruto de los placeres que me da la vida en la televisión. Ahora, si me levanto y empiezo a caminar, eso genera cierto esfuerzo, gasto mayor energía que estando sentado. Pero incluso esa caminata puede ser de placer, porque puede ser con un amigo, conversando un tema que nos gusta a los dos, escuchando música, mi música favorita, mientras haga calor en un lugar con arbolitos, ¿cierto? Con sombra, caminar tranquilo, despejado. En una vida así puedo tener una fe débil. Mi fe no se necesita. Yo simplemente actúo y veo como si mi fe me sostuviera. Porque no se ha requerido que me sostenga. Por ende mi ánimo se mantiene arriba. Esa fe no me está sosteniendo, como decía, incluso si yo creyera que sí lo hace. Donde la fe débil no me puede sostener es justamente cuando necesito que me sostenga. Ahora, una fe como esa difícilmente iba a sostener también a los hebreos, entrando en el contexto de la carta, porque estaban viviendo dificultades. Ya voy a entrar en eso, pero estaban viviendo dificultades, entre ellas persecución incluso por los propios judíos, que no querían ver al Mesías como Mesías. Ahora, trayéndolo a nuestro plano, ¿cómo está tu fe? Para que lo medites. ¿Cómo está tu fe cuando la cosa se pone difícil? ¿Cómo es tu fe cuando todo está oscuro? ¿Cómo es tu fe cuando la carrera que está por delante solo tiene vallas y pareciera que las vallas no se ven y siguen hasta el final? ¿Cómo se pone nuestra fe? ¿Nos desanimamos?
Ciertamente, si somos honestos, la mayoría de las veces, cuando la prueba es difícil, cuando la vemos difícil, nos desanimamos. Como decía, la energía que necesitas para correr en un terreno llano, cuando yo corro en un terreno llano necesito cierta energía. Pero ¿qué pasa si el terreno se inclina? Ya no necesito la misma energía. Porque nosotros caminamos y por lo general no nos cansamos y los trechos son cortos, pero vamos a subir un cerro. La cosa cambia. Amén. La cosa cambia y cambia mucho. Una fe estancada y débil, quizás y solo quizás podrá mantener tu paso, como decía, en un terreno llano, pero esa misma fe no es garantía y nunca lo será cuando el camino en tu vida cristiana se ponga cuesta arriba. En el contexto de la carta, una fe estancada y débil, ¿es para qué? Para vivir aún en el antiguo pacto y anhelar las bendiciones del nuevo. Amén. La fe estancada y débil, trayéndolo ahora a nosotros, es para caminar con Dios y con el mundo. O sea, siendo un poco más explícito, una fe débil te sirve para hacer con el mundo lo que quieras de lunes a sábado y el domingo disfrazarte de cristiano y venir a adorar al Señor. Esa es una de las manifestaciones de la fe débil. Escucha esto, iglesia. Una fe estancada y débil, si lo pudiera resumir, te sirve para terreno llano. Una fe fuerte, firme en Cristo, para todo terreno. Amén. Para todo terreno. Y en base a lo enseñado en las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, no pienses ni por un momento, hermano, hermana, que tu carrera en la vida cristiana va a ser solo terreno llano. Dios podría permitir en su soberana voluntad que mucho de tu recorrido sea en terreno cuesta arriba, en terreno inclinado. Pero Dios no te prueba más allá de lo que puedes soportar. Amén. Esa es nuestra confianza. Ahora, viendo ya, hablando del desánimo y de la fe débil, ¿cuál es el daño más importante que nos puede generar el desánimo? Cuando mi fe es probada y la carrera que tengo por delante ya no es tan fácil de sobrellevar, no es tan fácil de vivirla a diario, es entonces que entro en desánimo porque mi fe es una fe débil, que no tiene, como decíamos, la capacidad necesaria para sostenerme, no me puede sostener de pie. Y si al entrar el desánimo en mi vida ya no quiero continuar porque no encuentro ninguna motivación que me sostenga para seguir corriendo, es entonces que se produce lo que veo yo el peor daño que puede generar el desánimo. Y esto es paralizar tu fe. Paralizar tu fe. Escucha, iglesia, una fe débil es en definitiva una fe estancada. Porque como venimos diciendo, comparte el trono de Dios con algo o alguien más. Y creer en Dios, además de en otro, lo único que estoy haciendo es profesando que mi Señor no es tan poderoso Él solo como para sostenerme. Entonces necesito opciones. Necesito opciones. Una fe estancada. Al estar estancada, está paralizada. Y con estas palabras asumimos que una fe así no se mueve. Estancada, paralizada, detenida, no se mueve, no se mueve. Y podríamos llegar a creer que no es algo tan malo. ¿Por qué? Porque si bien mi fe no se mueve, o mi fe no está en acción, o mi fe no obra, dentro de todo por lo menos tengo fe. Existe, pero está paralizada solamente. Entonces no creo que sea tan malo. Ahora, si nosotros nos basamos en el consejo de Dios, en su palabra, no se usa tal término como una fe estancada o paralizada. El término es simplemente una fe muerta. Una fe muerta. Una fe muerta. Es más grave de lo que incluso podíamos llegar a pensar. ¿Y por qué es una fe muerta? Porque como nos dice Santiago en su epístola, una fe sin obras es muerta, literalmente. El desánimo provoca que tu fe pierda vida. Así de terrible es una fe débil y el desánimo para tu vivir cristiano. Si estás desanimado y ya no quieres continuar, si no quieres continuar, es porque tu fe débil ve tu prueba más grande de lo que realmente es. Si la prueba, por lógica, es más grande de lo que realmente es, se debe a que Jesús no es suficiente simplemente. Y si no quieres caminar,
porque no crees que Jesús sea suficiente, entonces como conclusión, tu fe es una fe muerta. Porque ¿qué fe viva no va a creer en Jesús como suficiente? ¿Estoy diciendo que nunca te debes desanimar? No, yo me desanimo mucho, hermano. Los que me conocen más de cerca saben que yo me desanimo mucho. Ahora, yo soy el primer confrontado con mi propio sermón, amén. Yo soy el primer confrontado con mi propio sermón. Ahora, Dios permanece fiel y a pesar de nuestro desánimo, nuestro Señor Jesús siempre será mayor, siempre será mayor que cualquier prueba que se pueda dar. Que cualquier prueba, hermano. En el contexto de la carta, considerando que la carta a los Hebreos se escribió poquitito antes del 70 después de Cristo, poquitito antes, considerando ese dato, concluimos que los hebreos estaban a punto de sufrir lo peor para su fe, que era la destrucción del templo. En el año 70, echando un poco la historia atrás, llega Tito Vespasiano, que en ese entonces era general y posteriormente emperador, llega con las tropas romanas y arrasa con todo Jerusalén, incluido el templo. Todo Jerusalén, incluido el templo. Según los datos, la carta a los hebreos podría haber sido escrita entre el 68 y el 69 después de Cristo. Imagínense, 2 años o 1 año después se destruye el templo. ¿Y qué era el templo para el pueblo judío? El lugar donde la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, se manifestaba. Amén. Era casi lo más sagrado que tenían. ¿Serviría la fe de los hebreos que aún caminaban con un pie en el antiguo pacto, haciéndole cariñito a Moisés como el Salvador, y con la otra mano acariciando a Cristo? ¿Esa fe sostendría a ese pueblo cuando vieran el templo destruido? ¿Dónde quedó Moisés? Mi Moisés se destruyó el templo. ¿Y dónde quedó mi Jesús, que me traía buenas nuevas? Me destruyó el templo. Amén. Se quedarían sin templo y quizás sin fe. Y ahora vuelvo a ti, en el mismo contexto, intentando utilizarlo. ¿Qué pasaría, hermanos, poniéndome en el caso extremo, de que ya no nos pudiéramos congregar en un lugar físico? ¿Qué pasaría si ya no tuviéramos una iglesia donde ir? ¿Qué pasaría? Damos gloria a Dios porque sabemos que nosotros somos iglesia, amén. Que no dependemos de 4 paredes. Pero ¿acaso no nos dolería, siendo honestos? ¿Acaso no nos dolería no tener una iglesia o tener que congregarnos escondidos o perseguidos? ¿Cómo sería nuestra fe ahí? ¿Nos desanimaríamos? ¿Diríamos la misma gloria a Dios que decimos hoy día que estamos bien? Ahora, volviendo al contexto hebreo, la comunidad ya había sufrido persecución. En el capítulo 10 se detallan, los versículos 32 al 34, se detallan que habían padecido vituperio, persecución de sus mismos supuestos hermanos judíos, que no creían en Jesús como el Mesías, habían sufrido pérdida de sus bienes y además algunos prisión. ¿Cómo queda una fe que ha sido probada de esa manera? Ciertamente sí estaba débil, estaban tan desanimados que el autor aquí tiene que dedicar unos cuantos versos para ordenarles que pongan sus ojos en Cristo. Amén. Y así su ánimo no desmayaría, no se cansaría hasta desmayar. Y ahora vuelvo a ti de nuevo. Si has sido probado en cualquier dificultad, la que sea, ¿cómo quedó tu fe? Todos hemos sufrido, todos los que estamos aquí hemos sufrido, algunos hemos sufrido fuerte. Pero ¿cómo queda tu fe? ¿Cómo quedó tu fe después de ese sufrimiento? Algunos enfermedades terminales, poniéndome en el caso extremo, otros pérdida de algún familiar, otros pérdida de trabajo, otros, no sé. Hay una infinidad de situaciones que te pueden generar desánimo en la vida. Muchas. Damos gloria a Dios que se ha provisto un método, y que más que método es una persona, y es el mismo Hijo eterno de Dios, que vino a dar su vida, no para ayudarnos a Él hacer todo, tomarnos, llevarnos hasta el final. Ponemos nuestro esfuerzo, pero ese esfuerzo solo es válido confiando en Jesucristo, poniendo los ojos en Él. Y Él ha venido, comparándolo con una fe muerta, Él ha venido a darle vida a nuestra fe, a diario. Con esto ya dicho hasta aquí sobre el desánimo, voy a pasar a la segunda parte del sermón. ¿Cómo vencer el desánimo? ¿Cómo vencerlo? En el contexto de la carta, los hebreos, como dije, ya habían sufrido. Probablemente seguían sufriendo. Y peor aún, como les decía, faltaba la destrucción de Jerusalén completa
incluida su templo adorado. El autor de la carta, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a impulsarlos, a empujarlos, a tirarlos, a levantarlos adelante, a correr la carrera que tienen por delante. Y así es como llegamos al verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para vencer el desánimo de raíz, lo que el autor de la carta comienza diciendo es que se debe recurrir a lo obvio. De ahí el título del sermón, a lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Lo más básico de la vida cristiana: poner los ojos en Jesucristo, porque no hay nada más. Lo interesante de esto es que no se confía en Jesucristo solo al comienzo de la carrera, ni al final o entre lapsos de tiempo, sino durante toda la carrera. Durante toda la carrera. Eso significa que incluso cuando estés en terreno llano, cuando tu fe no sea aprobada, incluso ahí necesitas mirar a Jesús. Amén. Es durante toda la vida cristiana que estás viviendo que debes mirarlo solo a Él. Entonces el punto culminante, lo que marca el punto de inflexión en todo esto de cómo vencer el desánimo, es poner nuestros ojos en Cristo. Ahora, en caso de que los hebreos se hayan olvidado de quién es realmente Jesús, el autor de la carta les recuerda, e inspirado por el Espíritu Santo les revela quién es Jesús, y les muestra al verdadero Señor Todopoderoso, y se lo revela como el autor y consumador de la fe. Siguiendo el contexto hasta aquí, creo que Jesús se revela como el autor y consumador de la fe, justamente porque los hebreos estaban debilitados en eso mismo. Estaban debilitados en fe y necesitaban tener un referente, un ejemplo máximo. ¿Y quién mejor que nuestro Señor? Esto se ve por el mandato a no desmayar en el ánimo, del que se habla en el verso 3. Han sufrido de todo, y a raíz de esos padecimientos que han sufrido, y todavía falta el templo, es que se han comenzado a desanimar. La fe que están profesando no les permitirá terminar la carrera. Es por esto que el autor de la carta decide volver a lo básico, echar un poco viaje atrás y volver a lo básico, a lo simple, a lo que en todo cristiano está de acuerdo. El escritor implícitamente les dice que no han podido, pero que tampoco podrán terminar la carrera si no miran a Jesús. ¿Por qué? Porque la clave nunca fue mirar la carrera o tener las aptitudes para saltar las vallas o tener el aguante. La clave siempre fue mirar a Jesús. Mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor, no los hebreos, no tú, no yo, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, ¿por qué se le llama autor y consumador? Creo yo que autor es porque la fe nace en Él. Amén. Cuando yo escribo un libro, yo soy el autor del libro. El libro me pertenece, nació en mí, en una idea que tuve. Autor porque la fe viene de Él. Usando la analogía del libro, Él la escribió, en cierto sentido. Dios es el autor, de Él nació. Y consumador porque Él la terminó. Empezó corriendo con fe y terminó corriendo con fe perfecta. Amén. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras en la cruz? Consumado es. Amén. Autor y consumador de la fe. No existe otra manera para correr la carrera sino es poniendo los ojos en Jesús nuestro Señor. El mérito es de Él. ¿Por qué? Porque Él sí pudo. Y solo confiando en Él, poniendo mis ojos en Él, es que yo también podré. Amén. Si miras la carrera que tienes por delante, te desanimas. Si por otro lado lo miras a Él, tendrás todas las fuerzas necesarias para dar cada paso en tu carrera. Cada paso, hermano. Tú pones todo tu esfuerzo, pero ese esfuerzo solo tiene sentido si confías en Jesús. Poner la mira en la carrera y no en Jesús significaba en los hebreos ver toda la desolación que tenían alrededor. Sacar la vista de Jesús para ellos era ver cómo sus hermanos eran llevados a la cárcel, cómo eran vituperados, cómo perdían sus bienes, y de sus propios pseudo hermanos judíos. No hay consolación alguna en algo así, desánimo solamente. Ahora, el gran ejemplo para enfrentar la carrera era Jesús para los hebreos, y lo mejor de todo es que Jesús sigue siendo el mejor ejemplo para todos los que estamos aquí hoy.
Solo Él, solo así no te desanimarás hasta desmayar, incluso si la carrera tuviera sufrimiento por todos lados, incluso si Dios permitiera, como mencionaba anteriormente, que pasaran muchas pruebas juntas. Si están tus ojos en Él, el desánimo no te va a derribar. ¿Por qué? Porque Él sufrió lo peor. Versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Los hebreos ya habían sufrido, se estaban desanimando, su fe estaba flaqueando y sus ojos ya no estaban solo en Jesús. Ahora llega el autor de la carta y les recuerda que su propio maestro, el mismo líder de este movimiento, el que vino a instaurar el reino, él mismo sufrió. Amén. Y sufrió hasta la muerte, en obediencia y muerte de cruz. Y aquí, si bien se menciona el sufrimiento, lo que se destaca y que me parece notorio es la manera en la que Cristo sufrió. Nuestro Señor sufrió la cruz hasta el final, pero lo hizo ¿cómo? Dejándonos ejemplo y enseñándonos con sus propios padecimientos cómo enfrentar las tribulaciones, cualquier tribulación que se presente. Se nos dice, por un lado, que sufrió la cruz, pero que lo hizo, ¿por qué? Por el gozo puesto delante de Él. La pregunta que se nos presenta ante esto es, ¿cuál fue el gozo que se le puso delante de Él? Si asumimos que Jesucristo vino con el objetivo único de cumplir la voluntad de su Padre, y que esa voluntad era la muerte y muerte de cruz para expiación de todo su pueblo, podemos concluir que el gozo puesto delante fue hacer justamente aquello para lo que había sido enviado, es decir, morir por el mundo para la gloria de Dios. En el contexto, ¿sentían los hebreos ese mismo gozo al ver frente a ellos la oportunidad de sufrir por Cristo? Ahora te pregunto a ti, ¿te ves gozoso o ves un gozo frente a ti cuando la prueba se presenta? ¿Ves gozoso como una oportunidad los obstáculos puestos en tu carrera mientras mantienes la vista en Cristo? ¿O el desánimo de apartar tus ojos de Él te mantienen sin ganas de avanzar? En el mismo verso 2 también se nos dice que Jesús sufrió la cruz menospreciando el oprobio. En el griego original, la palabra que se usa para oprobio se traduce mejor como vergüenza. Vergüenza. Jesucristo sufrió menospreciando la vergüenza que llevaba a la muerte en una cruz. Recordemos que murió como un vil, siendo hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muere como vil y es contado entre los pecadores y es clavado en un madero entre los ladrones. ¿Serían capaces los hebreos de sufrir una vergüenza grande por el gozo de cumplir la voluntad de Dios? Ahora, si fuera la voluntad de Dios que nosotros tuviéramos que sufrir o padecer, lo que sea, ¿estaríamos dispuestos a sufrir con gozo, incluso sabiendo que ese sufrimiento puede traer vergüenza a nuestro nombre? Nuestra supuesta, ¿cómo se dice? Reputación, exacto, nuestra supuesta reputación. ¿Estaríamos dispuestos a dejar nuestra reputación, a renunciar a nuestra reputación por Cristo, nuestro Señor? En una frase, podría arriesgarme a definir todo esto de la siguiente manera: si no sufro haciendo la voluntad de Dios, me desanimo, pero si la cumplo, me gozo. Me gozo. Para no desanimarme debo poner mis ojos en Jesús, pues aunque yo mismo no puedo asegurar mi victoria, sé que Jesús mismo triunfó. Amén. Y Él me da esas fuerzas para terminar la carrera que tengo por delante. Amén. Pero nace otra pregunta: si Él sufrió perfectamente hasta el final, ¿qué fue lo que consiguió con su muerte en la cruz? Parte final del verso 2, me acompañan. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. En una sola palabra, lo que Jesús consiguió con su victoria en la cruz del Calvario fue, lisa y llanamente, gloria. Gloria. Una gloria que no le nació ahora, una gloria que tuvo ya con el Padre desde antes que el mundo fuese. ¿Recuerda la oración de Jesús en Juan 17? Me parece muy interesante que el verso 3 es casi una repetición del verso 2 en muchas de sus ideas. Porque el verso 2
y esta es la diferencia, se refiere solo a Cristo en su obra y padecimientos y posterior glorificación, pero en el verso 3 también nos presentamos nosotros. El verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El verso 3 dice: considerad a aquel. ¿Y quién es este aquel sino el Jesús del verso 2? Amén. El verso 2 dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El verso 3 dice: aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Hasta aquí los versos 2 y 3 comienzan mencionando a Jesús y mandándonos a centrar nuestra fe solo en él. Luego, tanto el verso 2 como el 3 nos muestran ¿qué cosa? Los padecimientos de Cristo. Y es en el final de los versos que el tema cambia. Al final del verso 2 leemos ¿sobre qué? Sobre la glorificación de nuestro Señor. Pero en cambio al final del verso 3 no se habla de Él sino de nosotros. ¿Y qué se dice? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, cuando centramos nuestra fe en Él e intentamos comprender cuánto sufrió, cómo lo hizo, de qué manera, es entonces que nuestra fe no se debilitará. Ojo, esto no se trata de tener una fe pequeña o una fe grande. Una fe débil es una fe pequeña pero que está estancada. Una fe fuerte puede ser pequeña pero que crece. De ahí la analogía con la semilla de mostaza. ¿Se podía cansar el ánimo de los hebreos? Sin duda que sí. Igual que el de nosotros. Igual que el de nosotros. Lo importante es ir siempre a Cristo cuando comencemos a experimentar las ganas de no seguir caminando. Cuesta, sabemos todos los que estamos aquí que cuesta y cuesta harto, pero Dios sufrió y obedeció perfectamente. ¿Y hoy dónde está? Sentado a la diestra en el trono de Dios. En los versículos leídos hoy no existe ninguna motivación mayor, ningún impulso mayor que se le pudiera dar a los hebreos o que se nos pudiera dar a nosotros que decirnos: oye, hermano, hermana, Jesucristo reina, está en el trono, a la diestra del trono de Dios en las alturas. Al estar sentado en ese lugar, presta atención aquí, hermano, en esto, al estar sentado en ese lugar de honor, ojo, al que nadie más tiene acceso, ni siquiera nosotros en nuestra posterior glorificación, nadie más tiene acceso, solo Él, es que podemos confiar que el Padre le ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque si el Padre decidió compartir su trono con su propio Hijo, es obvio, y lo dicen las Escrituras, que también decidió compartir con Él toda su autoridad y poder. Cuando se les mandó a los hebreos poner sus ojos en Jesús, además de sus padecimientos, se les recordó también que hoy ya no sufre más, que hoy la tumba está vacía, amén, hoy la tumba está vacía, que hoy reina con el Padre sobre toda la creación. Amén. ¿Y qué significa que reina sobre toda la creación? Que reina incluso, tiene el control incluso de la carrera que tú y yo tenemos por delante. Amén. Oremos.